Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta emocionante clase de nuestro curso sobre SketchUp. Hoy estamos en la fase 1, Fundamentos de SketchUp, lección 1.2, que es configuración inicial. Si estás aquí es porque ya diste el primer paso, conociste qué es SketchUp y para qué sirve. Hoy vamos a dar el siguiente paso esencial para que tu experiencia en el programa sea fluida y profesional desde el inicio. Hoy vamos a aprender algo que el 95% de los usuarios de SketchUp hace mal desde el primer día. Y créanme, si no lo hacemos bien hoy, sus proyectos futuros se arruinarán sin que ustedes entiendan el porqué. Sé que puede sonar técnico, incluso un poco aburrido, pero dominar esto los diferencia de quienes llevan años usando SketchUp de forma desorganizada. La mejor forma de dominar SketchUp no es solo sabiendo qué herramienta hace qué, sino entendiendo el por qué y cuándo usar cada una. Hoy vamos a sentar la base de nuestro trabajo y piensen en esta lección como en la preparación del terreno y la cimentación de un edificio. Si es sólida y está bien hecha, todo lo que construyen encima será estable y resistirá a la prueba del tiempo. El tema de hoy es la configuración inicial y es un paso que muchos principiantes saltan, pero es la clave para un flujo de trabajo profesional y sin frustraciones. Entonces, antes de continuar, quiero que sepan algo importante. En SketchUp, cómo empiezan, determina cómo terminan. Un mal inicio es igual a horas perdidas corrigiendo errores y un buen inicio es igual a fluidez desde el primer clic. Así que hoy vamos a sentar las bases correctas. Vamos a iniciar con objetivos de la clase. Al terminar esta lección, ustedes serán capaces de, número 1, elegir la plantilla adecuada para un tipo de proyecto, configurar las unidades y la precisión de las medidas, ajustar ángulos para trabajar con mayor exactitud, activar el guardado automático y respaldos para no perder avances, organizar sus proyectos en carpetas de manera profesional e identificar y resolver errores comunes en la configuración inicial. ¿Por qué la configuración inicial es tan importante? Antes de entrar en detalles, entiendan el por qué. SketchUp es un software de modelo 3D que trabaja con medidas reales del mundo, como metros o pulgadas, y una mala configuración inicial puede llevar a modelos distorsionados. Un ejemplo, una casa que parece un juguete porque usaste pulgadas en lugar de metros, o archivos que se pierden por no guardar correctamente, o frustraciones al cambiar unidades a mitad del proyecto. Al configurar bien desde el principio aseguran consistencia, precisión y eficiencia. Piensen en ello como ajustar el GPS de un viaje. Evita desvíos innecesarios y en SketchUp Pro 2025 estas opciones están optimizadas para workflows profesionales. Ahora desglosemos cada parte con máximo detalle. Número 1. Elegir una plantilla. ¿Qué es una plantilla y por qué usarla? Una plantilla en SketchUp es un archivo preconfigurado que establece las reglas del juego para tu modelo nuevo. Unidades predeterminadas como ejemplo, metros o pies, estilos visuales como grosor de líneas o colores de fondo, vistas iniciales, perspectiva o planta y configuraciones como sombras o ejes. No es solo un fondo, es un punto de partida personalizado que ahorra tiempo al evitar configurar todo manualmente cada vez. Así que elegir la plantilla correcta previene confusiones como dibujar en escala equivocada. Ahora vamos a saber qué es la plantilla tomándolo referencia como una analogía. Imaginen que van a pintar un mural en la pared de su casa. ¿Empezarían ustedes con cualquier pincel o con cualquier lienzo? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero elegirían? ¿Un lienzo grande si es un mural exterior? ¿Un lienzo pequeño si es un detalle fino? ¿O pinceles gruesos para fondos, pinceles finos para bordes? Básicamente las plantillas en SketchUp son exactamente eso. Son el lienzo y pinceles preconfigurados para su proyecto específico. No son simplemente diseños bonitos, sino son la base técnica que determina cómo SketchUp interpreta sus medidas. Si eligen mal la plantilla hoy, en 2 semanas estarán preguntándose ¿por qué mis paredes miden 3 pulgadas? ¿Por qué SketchUp redondea mis medidas? ¿Por qué el modelo se ve tan pequeño? Entonces, no se preocupen, hoy aprenderán a elegir como expertos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de plantillas disponibles en SketchUp Pro 2025? Bueno, pues en SketchUp Pro 2025 las plantillas están categorizadas por uso y unidades. Estas plantillas representan aplicaciones comunes como arquitectura, construcción, planificación urbana y más, y ayudan a adaptar el espacio de trabajo a necesidad específica. Elegir la adecuada acelera el flujo de trabajo y asegura precisión desde el inicio. Cada plantilla no solo cambia las unidades, define el estilo visual inicial, la preparación de escena y el enfoque del espacio de trabajo. Así que elegir la correcta es como elegir el vehículo para un viaje, no usas un tráiler para ir a la esquina. Vamos a ver cada una de ellas y cuál es su función, su propósito y la unidad. Cuando iniciamos SketchUp,
vemos que está este menú con algunas plantillas por default. La manera de ver todas ellas es dándole clic donde dice más plantillas. Y también podemos, si quieren, estirar la parte de esta ventana para que les muestre todas las plantillas disponibles preconfiguradas. Ahora, vamos a ver qué significa cada una de ellas. Al inicio tenemos la plantilla que se llama simple o sencillo y se encuentra en pulgadas. El propósito principal son los modelos básicos o prototipos pequeños. Ejemplo, muebles o accesorios. Después tenemos la plantilla sencillo o simple en metros. El propósito son proyectos de escala media como por ejemplo mobiliario y piezas mecánicas. Tenemos la plantilla de visualización en pulgadas y su propósito es para renderizados o presentaciones con énfasis en detalles finos. Tenemos la misma plantilla de visualización pero ahora en milímetros y el propósito es visualizaciones técnicas donde la precisión milimétrica es clave, como por ejemplo en joyería. Pasamos a las plantillas de arquitectura. De primera mano tenemos la plantilla en pulgadas y el propósito es un diseño arquitectónico normalmente para la región de Estados Unidos que utilizan pies y pulgadas. Tenemos la arquitectura en milímetros y aquí la arquitectura normalmente se utiliza en países métricos, como por ejemplo para hacer viviendas o edificios. Tenemos la arquitectura en centímetros y esta es para proyectos intermedios como por ejemplo cocinas y baños. Y la arquitectura en metros para grandes proyectos como urbanismo o paisajismo. Posterior tenemos la plantilla de vista de planta en pulgadas y el propósito es de planos 2D en pulgadas, como por ejemplo layouts de interiores. Tenemos la misma plantilla vista de planta en milímetros y el propósito son planos 2D también en milímetros, pero ahora para detalles constructivos. Vista de planta en metros. Su propósito es para planos generales de sitios, como por ejemplo jardines o parques. Tenemos la plantilla de urbanismo en pies y el propósito es para planeamiento urbano en Estados Unidos. Urbanismo en metros, planeamiento urbano en países métricos. Horizontal en pulgadas. Su propósito es para modelos horizontales como por ejemplo tableros o paneles. Urbanismo en metros para planeamiento urbano en países métricos. Tenemos la plantilla horizontal en pulgadas y es para modelos horizontales como tableros y paneles. La plantilla horizontal en metros para proyectos horizontales a gran escala como techos o pisos. Tenemos la plantilla de carpintería en pulgadas para muebles y estructuras de madera. Tenemos la plantilla de carpintería en pulgadas y estas son para muebles y estructuras de madera y carpintería en milímetros para detalles finos de carpintería como cajas o molduras. Tenemos también las plantillas de interiores en pulgadas y milímetros. En pulgadas son para diseños de interiores normalmente para Estados Unidos. Interiores milímetros pues da diseños de interiores en países métricos. Y por último tenemos las plantillas de impresión en 3D en pulgadas para modelos para imprimir en 3D como figuras o piezas pequeñas y en milímetros para piezas técnicas de impresión en 3D como por ejemplo componentes electrónicos. Al abrir el SketchUp verán, como les decía, estas opciones y para el 95% de sus proyectos normalmente va a ser entre las plantillas de arquitectura o interiores, mobiliario. En este caso yo voy a utilizar la plantilla de arquitectura en milímetros. Al entrar aquí hay que ahora configurarla y para esto vamos a irnos a la opción de Model Info. Si ustedes se van a la opción de ventana e información del modelo, esta es nuestra ventana de configuración. Pero ¿qué es la información del modelo? O en inglés le ponen Model Info. Bueno, pues este es un diálogo que controla propiedades globales del modelo, como unidades, colores y clasificaciones. Nosotros vamos a ir a el apartado donde dice unidades, aquí. Aquí define cómo se miden las longitudes, áreas y volúmenes y su precisión, cuánto decimales o fracciones mostrar. ¿Por qué? En SketchUp es escala real. Un modelo de 1 metro es exactamente eso, no un dibujo abstracto. Configurarlo mal causa imprecisiones, como muros de 2.5 metros que redondean a 2 metros. En 2025 incluye opciones para formatos BIM como IFC y precisión mejorada para impresiones en 3D. Ahora, vamos a configurarla. La plantilla solo define las unidades generales, pero la precisión depende aquí ya de ustedes. Lo que hay que hacer, como les decía, siempre para configurar una ventana, un Model Info, es irnos a la opción de ventana y aquí dice información del modelo, ¿vale? Y ese en formato siempre va a ser decimal.
siempre va a ser decimal. Unidades en longitudes, va a ser en milímetros, ¿vale? Y la precisión va a ser 0.0. ¿Por qué 0.0 y no 0.00? ¿Por qué 0.0? Porque para arquitectura y diseño, 1 milímetro de precisión es suficiente. Trabajar con décimas de milímetro, como 0.00, complica innecesariamente la introducción de medidas. Un error común aquí es que trabajar en pulgadas o con precisión excesiva, eso hay que evitarlo. Entonces tomen esta screenshot aquí y esta sería la manera de configurarlo correctamente para tener una muy buena precisión. Déjenlo exactamente como está en esta imagen. Así está perfecto. Ahora, ¿por qué? Como les decía, SketchUp es inteligente con las unidades de área y volumen. Se ajustan automáticamente basándose en las unidades de longitud que elijas. Por ejemplo, tú defines la base, en cuál es la longitud. Al elegir milímetros, como en este caso, le dices a SketchUp que la unidad base de todo el modelo va a ser siempre milímetros. Entonces, SketchUp calcula o deriva las áreas o volúmenes. Por ejemplo, el área se calcula en milímetros cuadrados y pues el volumen se calcula en milímetros cúbicos, claro. Entonces las etiquetas M2, M3 en el menú son genéricas. No significa que esté usando metros, solo significa que esa es la opción para visualizar áreas y volúmenes. SketchUp internamente hará la conversión correcta. ¿Y por qué no cambiarlo entonces? Si cambian la opción de metros a milímetros, SketchUp te mostraría números gigantescos y poco prácticos. Un ejemplo, por ejemplo, digamos que aquí lo cambian a milímetros. Una pared de 3 metros por 4 metros tiene un área de 12 metros cuadrados. Entonces, 12 metros cuadrados es fácil de leer, ¿no? 12 M2. En cambio, si lo pusieran en milímetros, sería 12 millones. 12 millones de milímetros cuadrados. Completamente, pues sería algo impráctico. SketchUp, al ver que usas milímetros desde la longitud, pero eliges metros cuadrados para esta área, te mostrará el resultado en la unidad más legible automáticamente, lo cual viene siendo la longitud. Ahora vamos a ver qué significa cada uno. Por ejemplo, en formato aquí nosotros ponemos decimal. Este es el sistema métrico, ¿vale? En la longitud nosotros vamos a utilizar milímetros. Esta va a ser la unidad base para la construcción. Lo que pongas aquí es lo que define. Precisión de longitud. Nosotros ponemos 0.0 milímetros para que no te dé tantos decimales. En el área, metros cuadrados, déjenlo así. SketchUp mostrará el área en metros cuadrados. Precisión de área. Aquí va a ser 0.00 metros cuadrados. Aquí hay que cambiarlo a 0.0, como el anterior. 2 decimales son excesivos para él. En volumen, hay que dejarlo igual en metros cúbicos. Déjenlo así y SketchUp mostrará el volumen en metros cúbicos. En volumen está como 0.00, hay que cambiarlo a 0.0 metros cúbicos, igual el área. Ahora, hay que mantener siempre activado el intervalo de longitud. Aquí hay que ponerlo a 1.0, así. Esto está perfecto para precisión. Mostrar formatos de unidades, también esto es crucial para evitar errores, lo cual pues te irá diciendo el formato de cada unidad. En lo que viene siendo unidades de ángulo, en ángulo y grados, precisión de pantalla 0.0, así para tener sin decimales. Y siempre activar el intervalo del ángulo 15.0 es muy útil para restringir rotaciones. Así, tu espacio de trabajo estará 100% optimizado para construir una casa. Ahora, vamos al guardado y la organización. Guardar crea un archivo .skp, que es el formato nativo de SketchUp, que almacena su modelo, configuraciones y datos. Ahora, ¿por qué? Evita perder trabajo por crasheos o cierres accidentales. En 2025 incluye el autosave o autoguardado ya mejorado y backups automáticos. Es bueno para la gente que está aprendiendo, que se vaya enseñando a tener hábitos profesionales. Guarden frecuentemente para versiones. Por ejemplo, van a poner el nombre
casa-versión 1.skp y luego después casa-versión 2.skp. Entonces el formato skp principal compatible con versiones anteriores SKB, que es el backup automático. Entonces existen dos formatos, el SKP, que es el principal, que es el compatible con versiones anteriores, y existe el SKB, que es el backup automático. Pueden exportar estos a otros como DWG o PDF. Entonces vamos a iniciar nuestro primer guardado y a organizarlo. Nunca empiecen a modelar sin guardar primero. Este hábito les ahorrará lágrimas en el futuro. Hay que crear una estructura de carpetas inteligente. Crear una carpeta principal, SketchUp, proyectos, por ejemplo. Por ejemplo, vean, yo aquí ya estoy en mi carpeta que creé que se llama proyectos. Dentro de esta carpeta, creen una para este curso. Por ejemplo, vamos a crear la carpeta y le ponemos 00, por ejemplo, guión bajo, curso, guión bajo, desde, guión bajo, 0, ¿no? Un ejemplo. Ustedes le pueden poner el que guste. Ahora, en SketchUp, vamos a ir a archivo, guardar como, o también pueden utilizar la tecla que es control y S. Automáticamente es el comando para guardar como se les haga más fácil. Ahora, ya identificando su carpeta del curso, naveguen hasta su carpeta, selecciónenla y aquí van a entrar y ahora sí van a poner el nombre de su proyecto. Ejemplo, F1-02, guión bajo, configuración, guión bajo, inicial, guión bajo, 09, 10, 20, 25. ¿Sí? ¿Por qué así? Bueno, pues el F1 para mí significa la fase, el 02 para mí significa el tema. Esto es para ordenar tus archivos cronológicamente. Y pues al último la fecha, que para mí es el mes, el día y el año. Esto es crítico para el control de versiones. Y ahora únicamente damos en el clic de guardar. Ahora, si nos vamos a la carpeta y abrimos nuestra carpeta donde pusimos el curso, verán que el formato se ha guardado como .skp. Les decía, es el formato inicial. Y les digo, guardándolo de esta manera se van a organizar perfectamente y van a saber qué es cada cosa. En este caso les vuelvo a repetir, F1 va a ser la fase, 02 es el tema, posteriormente el tema que se vio y al último la fecha en la que se vio. Esto es increíble y oro puro para organización. Ahora sigan los pasos y ustedes guarden su archivo. Ahora vamos a configurar el autosave o el autoguardado. Para eso vayan a ventana y en preferencias y se fijan aquí en general automáticamente nos dice guardar automáticamente cada y ustedes aquí pueden poner los minutos que quieran poner. Normalmente yo siempre pongo 5 minutos, entonces ya esto depende de ustedes, pero yo recomiendo que no pasen de 5 a 10 minutos como máximo. Entonces ya una vez estando esto le ponen aceptar. ¿Cuáles son los errores comunes en el guardado? Número 1, que no guardan frecuentemente. Esto ocasiona pérdida por crasheos. ¿Y cuál es la solución fácil? El autosave activado. Guarden, como les digo, cada 5 o 10 minutos y usen sus backups. Otro error es que el archivo no abre. Esto es porque se corrompió por cierre forzado y la solución, usen el formato SKB, que es el backup, o renómbrenlo a SKP. A lo que me refiero es de que en su carpeta pueden hacer un copy-paste, ¿sí? Y dejarlo así, o simplemente le ponen SKB. Aquí le pueden cambiar ustedes a SKB el formato y van a saber que es su copia. Y otro error común es la ubicación equivocada. Pierden el archivo, no saben dónde quedó. La solución, como les decía, creen una carpeta dedicada exclusivamente para esto y usen búsqueda en tu PC. Un ejemplo práctico, configuren el template, ajusten las unidades a milímetros, guarden como prueba config, cierren y reabran y así para que lo carguen rápidamente. Ahora, otro error común también en las plantillas, por ejemplo. Elegí la plantilla equivocada y ya empecé a modelar. ¿Qué hacen ahí? Un error grave, ¿verdad? Si comenzaste en pulgadas y necesitas a milímetros, tendrás que escalar todo de nuevo, todo tu modelo manualmente o empezar de cero. La solución era nada más verificar 2 veces antes de empezar. Siempre verifiquen sus plantillas. Aunque hayan elegido ya unas plantillas, siempre vayan a ventana y siempre vayan a información de modelo y verifiquen aquí los parámetros. Siempre importante verificar los parámetros. Ahora, todos mis archivos están en el escritorio también. Un desastre organizativo. Usar la estructura de carpetas desde el primer día
Les ahorrará horas de búsqueda y dolor de cabeza. Ahora les voy a poner un reto de integración. Esta va a ser como que su tarea, ¿no? En esta tarea les voy a pedir que creen en su computadora una carpeta llamada Proyecto Prueba y dentro de esa carpeta generen subcarpetas para modelos, como planos, renders, exportaciones. Guarden ahí el archivo que acabamos de crear y con esto estarán trabajando como lo haría un profesional. ¿Cuáles son entonces el glosario que vimos el día de hoy? Descubrimos que la plantilla o el template es el archivo base que preconfigura unidades y estilos. La precisión es la cantidad de decimales de SketchUp que usa para la medida. SKP es la extensión de archivos nativos de SketchUp. El Model Info o información del modelo es el diálogo que controla propiedades globales como unidades, colores y más. Las unidades son una configuración para medidas como longitud, área, volumen y precisión en el modelo. La precisión es el nivel de detalle en decimales o fracciones para mostrar medidas. El autosave o el autoguardado es la opción que guarda automáticamente cada cierto tiempo para evitar pérdidas. Y el SKB es la copia de seguridad automática de tu archivo SKP. Muy bien, pues con esto terminamos nuestra clase 1.2 y a partir de hoy, cada vez que abran SketchUp, ya sabrán cómo preparar el terreno para trabajar correctamente. Recuerden, el éxito de un modelo comienza con una buena configuración inicial. En la siguiente clase vamos a entrar a la parte más emocionante y a lo que ya todos están esperando, que es cómo movernos en el espacio 3D de SketchUp. Ahí vamos a aprender con el inicio de orbitar, hacer zoom y movernos libremente dentro del modelo. Espero que esta clase les haya gustado. Síganme en las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.